Un placer en saludarlos. Este es su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es Tao y Economía, su canal de audiovisuales para las redes sociales Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. Hoy tengo una traducción que hice de un artículo muy interesante de Alasdair Macleod. Vamos sin más. El oro está reemplazando al dólar, por Alasdair Macleod, a través de goldmoney.com. En general, la prensa corporativa y por ende la población ignoran los desarrollos financieros en el eje ruso y chino. La confirmación por parte de Rusia de una moneda de liquidación comercial para un BRICS ampliado está en la agenda de la cumbre de Johannesburgo a fines de este mes, y de esto se ha divulgado muy poco. Incluso los defensores del dinero fiduciario son muy escépticos al respecto. Pero todo se revelará dentro de 3 semanas. Mientras tanto, este artículo analiza cómo los patrones de oro podrían regresar a la raíz de una nueva moneda de liquidación comercial respaldada por oro, si eso es lo que surge, utilizando la maqueta de conversión como plantilla. A esto le sigue una explicación de por qué las reservas de oro deben cubrir la emisión de billetes. Evalúo la cobertura otorgada tanto al rublo como al renminbi, incorporando niveles supuestos de lingotes de oro sin reservas en poder de Rusia y China. La conclusión es que ambas naciones tienen amplia cobertura para implementar patrones de oro adecuados, y eso da la oportunidad a otras naciones aliadas de implementar cajas de conversión en el renminbi. Luego se aborda la disponibilidad de existencia de oro sobre el suelo para respaldar un retiro global de las monedas fiduciarias de regreso a la estabilidad del dinero legal, el oro. La conclusión es que dado que los lingotes han migrado en grandes cantidades desde el oeste hacia el este en las últimas décadas, existe un déficit de la Alianza Occidental comprometida con el dinero fiat y las naciones en su esfera de influencia para respaldar sus propias monedas. Un patrón oro es similar a las plantillas de conversión probadas y comprobadas. Todas las vibraciones que surgen del eje ruso y chino apuntan fuertemente a una nueva moneda de liquidación comercial vinculada al oro que se propondrá en la cumbre de los BRICS más en Johannesburgo a finales de este mes. Hasta que se revelen los detalles, no sabremos qué es realmente esta propuesta, si prosperará, si simplemente se impondrá a los miembros de BRICS o si tendrán algo que decir sobre su introducción y, de ser así, su forma. Todo lo que podemos deducir es que Rusia está liderando este proyecto y, como su posición educada, incorporará el trabajo de Sergei Glaziev. Lo que sí sabemos es que la mayoría del mundo, medido por la población y el Producto Interno Bruto sobre la base de la paridad de poder de compra, se está volviendo lo suficientemente segura como para deshacerse del yugo del imperialismo estadounidense, y con él se irá el poder hegemónico del dólar fiduciario, y permaneciendo atados al dólar, pareciera que de manera similar los días de las monedas fiduciarias occidentales están contados. En la Alianza Occidental, tanto los economistas como los inversores tendrán que reeducarse sobre cómo funciona la relación entre el oro y el crédito y qué se requiere para garantizar que el vínculo entre ellos perdure. Nuestros políticos tendrán que desvincularse de sus habituales promesas de darlo todo a todo el mundo. Tendrán que dejar de creer que saben cómo generar mejores resultados que los mercados libres. Se debe derogar la legislación social, anular los reglamentos y devolverles la responsabilidad por las acciones a los particulares. La posición de Rusia, China, los miembros asociados y socios de diálogo de la Organización de Cooperación de Shanghái y BRICS es ahora mucho más fuerte. Ninguno de ellos está cargado con las responsabilidades sociales y socialistas de las llamadas naciones avanzadas. Están en posición de operar modelos de conversión para asegurar el valor de sus sistemas crediticios. Pero en lugar de un modelo de conversión ligado al dólar, debe estar ligado directa o indirectamente al oro. Un patrón oro puede considerarse como un tipo de modelo de conversión. De hecho, fue su precursor. Según dice el FMI,
ejemplos. Una maqueta, plantilla de conversión entre comillas, combina tres elementos: un tipo de cambio que se fija a una moneda ancla, la convertibilidad automática, es decir, el derecho a cambiar la moneda nacional a este tipo de cambio fijo cuando se desee, y un compromiso a largo plazo con el sistema, que a menudo se establece directamente en la ley del Banco Central. La razón principal por la que los países contemplan una maqueta de conversión es seguir una política antiinflacionaria visible, cierro comillas. Era la forma en la que la Gran Bretaña colonial se aseguraba de que la moneda de una colonia estuviera firmemente ligada a la libra esterlina. Recuerdo en mi juventud en Kenia que el chelín de Kenia era exactamente lo mismo que un chelín británico a 20 la libra. Esa tasa se mantuvo hasta la independencia en 1963. Hoy hay 181 KES por libra y la libra también ha perdido el 99% de su poder adquisitivo desde 1971, medida en oro. El artículo del Fondo Monetario Internacional continúa diciendo, abro comillas, un sistema de maqueta de conversión puede ser creíble solo si el Banco Central tiene suficientes reservas oficiales de divisas para al menos cubrir toda la oferta monetaria limitada. De esta forma, los mercados financieros y el público en general pueden estar seguros de que cada billete en moneda nacional está respaldado por una cantidad equivalente de divisas en las arcas oficiales. Por lo tanto, la demanda de una, entre comillas, moneda de la caja de conversión será mayor que la de las monedas sin garantía, porque los tenedores saben que llueva o truene, el dinero líquido puede convertirse fácilmente en una moneda extranjera importante, en el caso de una situación que ponga a prueba el sistema. Los arquitectos de las maquetas de conversión sostienen que los estabilizadores automáticos evitarán cualquier salida importante de divisas. El mecanismo funciona con cambios en la oferta monetaria dentro del país de la maqueta de conversión, una contracción en el caso de una fuga hacia una moneda ancla que conducirá a cambios en las tasas de interés que, a su vez, inducirán a los inversores a mover fondos de vuelta a la moneda de la maqueta de conversión. Cierro comillas. La operación de una autoridad monetaria se limita estrictamente a controlar la emisión de moneda, canjeando la moneda nacional por la moneda ancla a pedido. Debe prohibirse que financie los gastos del gobierno y que el gobierno opere sus instalaciones bancarias con bancos comerciales. La supervisión bancaria debe ser delegada a una agencia separada para garantizar que la emisión de moneda nacional no quede ligada a responsabilidades como prestamista de última instancia. El patrón oro clásico opera de manera diferente en algunos aspectos. Al igual que en un sistema de maqueta de conversión, el servicio de emisión de moneda está separado de las responsabilidades bancarias, pero no es necesario que el respaldo en oro sea del 100%. Sir Isaac Newton ideó una fórmula mínima del 40%. Y según la ley de cartas bancarias de 1848, el departamento de emisión del Banco de Inglaterra tenía que respaldar cada billete adicional en circulación con oro, canjeable por billetes en moneda soberana. Los gráficos a continuación muestran cómo una medida estable de dinero en sentido estricto, como los billetes de banco en circulación, se relaciona con la estabilidad de precios, mientras que las medidas más amplias de crédito tienen libertad para responder a la demanda comercial sin provocar una inflación galopante. Estos gráficos cubren las 6 décadas posteriores a la introducción de la Ley de Cartas Bancarias de Gran Bretaña de 1844, que tuvo el efecto de limitar severamente la emisión de billetes, al tiempo que permitió que el crédito de los bancos comerciales se expandiera según lo exigiera el comercio. Si bien este último se expandió casi 8 veces, los precios, el gráfico inferior, se mantuvieron notablemente estables. Particularmente cuando la tasa de ahorro aumentó desde la década de 1880 en adelante. Claramente, para que un patrón oro funcione, es la emisión de billetes a la que se anclan los valores crediticios. Los críticos de las maquetas de conversión y los patrones de oro dicen que son demasiado inflexibles, que es, por supuesto, el punto.
pero sin el estorbo de los compromisos de asistencia social, es relativamente simple para un gobierno asegurarse de que nunca incurra en un déficit presupuestario. Para muchas economías emergentes en la actualidad, la debilidad de sus monedas se ha debido a la mala gestión, la falta de credibilidad internacional y políticas monetarias equivocadas. También ha habido un problema evolutivo para muchas naciones africanas. Habían hecho un enorme progreso económico y social bajo el dominio colonial. Es comprensible que luego buscaran la autodeterminación, lo que deshizo mucho de los avances realizados en las décadas anteriores. Además, muchos políticos africanos coquetearon con el comunismo y solo se mantuvieron en la esfera de influencia de Estados Unidos gracias a la ayuda exterior, que con demasiada frecuencia alimentó la corrupción política, habiendo sufrido combinaciones de corrupción y mala gestión. Ahora China les ofrece una mejor alternativa de inversión en su infraestructura, frecuentemente sobre la base de asociaciones locales. Esta es la base de los BRICS+, una nueva revolución industrial para las naciones emergentes dispuestas a unirse. Cimentar estas perspectivas no será un estímulo keynesiano, será dinero sólido, lo que significa estándares de oro creíbles, y una moneda de liquidación comercial respaldada por oro será el primer paso. Una moneda de liquidación comercial respaldada por oro ofrece a los exportadores de energía y materias primas un mejor medio de pago alternativo que los dólares. Esto es una motivación para que Rusia la idee y la respalde, apoyada sin duda por los saudíes e iraníes. No es popular en India, que ha seguido políticas monetarias similares a las de Gran Bretaña. De hecho, las relaciones entre el Banco de la Reserva de la India y el Banco de Inglaterra han sido históricamente estrechas. Pero es probable que a la India se le comuniquen las condiciones de pago de sus importaciones de energía, tal vez endulzadas con un descuento ofrecido, lo que significa que tendrá que aceptarlo. El segundo paso implicará que las principales monedas dentro del bloque BRICS migren a los estándares oro, muy probablemente comenzando con Rusia y luego con China. Es probable que el paso inicial a una moneda comercial respaldada por oro socave el poder adquisitivo del dólar, lo que conducirá a precios más altos del petróleo y el gas, particularmente porque las reservas agotadas deben reponerse antes de los meses de invierno del hemisferio norte. El petróleo ya ha subido un 18% desde finales de junio, y nuevas subidas de precio aliviarían la presión sobre las deterioradas finanzas de Rusia, y a medida que el dólar se hunde aún más, se puede introducir un patrón oro como protección para el rublo, lo que lleva a tasas de interés más bajas y estables para la economía nacional. Sabemos por los comentarios de Sergei Glaziev, asesor económico principal del presidente Putin, que este es un objetivo para el rublo, lo anterior repetido por el propio Putin. Además, un dólar a la baja derribará a otras monedas, por lo tanto, es probable que tanto el rublo como el renminbi busquen protección a través del oro. El oro de Rusia. Oficialmente, Rusia tiene reservas monetarias de oro de 3.302 toneladas. Pero además, hay cantidades desconocidas de oro en el Fondo Estatal de Rusia y el Fondo Estatal de Metales Preciosos. Como anécdota, se dice que estos dos fondos contienen 10.000 toneladas adicionales entre ambos, lo que eleva las tenencias estatales rusas a más de 12.000 toneladas. Cualquiera que sea la cifra real, es posible que Rusia tenga más oro para monetizar que las 8.133 toneladas del gobierno de Estados Unidos, que no están auditadas y que se rumorea que dicho monto está exageradamente aumentado. En un artículo para el periódico de Moscú, Vedomosti, en diciembre pasado, Sergei Glaziev escribió, abro comillas, las grandes reservas de oro permiten a Rusia aplicar políticas financieras exteriores y minimizar la dependencia de los prestamistas externos. La cantidad de reservas de oro afecta la reputación, la calificación crediticia y el atractivo de inversión del país. Las grandes reservas le permiten planificar el presupuesto estatal durante mucho tiempo, eliminando muchos riesgos económicos y políticos. Cierro comillas. Se sabe que Glaziev tiene puntos de vista similares a los de Putin, lo que presumiblemente es la razón por la que fue enviado para encabezar el Comité de la Unión Económica Euroasiática, que está considerando un reemplazo del dólar estadounidense para el comercio y la fijación de precios de productos básicos.
y los aspectos prácticos de esa situación apuntan fuertemente a que el oro sea el respaldo para los acuerdos comerciales. Glaziev también es el impulsor y agitador detrás de la reforzada Bolsa de Oro de Moscú y se planea mejorar la producción de las minas de oro rusas en 325 toneladas, que fue superada solo por las 375 toneladas de China el año pasado. Si asumimos que, en total, el Estado ruso puede monetizar solo 10.000 toneladas de su oro, entonces sus reservas de oro, que tomamos como indicador indirecto de la emisión de billetes, cubren la masa monetaria cero 4 veces más. Meto la cuchara. La masa monetaria cero es la medida más pequeña y más líquida de la masa monetaria. La M0 es estrictamente el efectivo en circulación más los saldos de reserva de los bancos comerciales en los bancos de la Reserva Federal. A menudo se hace referencia a la masa cero o al M0 como la base monetaria, y la producción minera actualmente agrega una cobertura adicional del 11% anual. Rusia tiene mucho que ganar poniendo el rublo en un patrón oro que puede mantenerse fácilmente. Las autoridades monetarias solo tendrían que reenfocar la política para ejercer un mayor control sobre la M0, que en el año hasta mayo se infló destructivamente en un 24%. Les recuerdo que Martín Valores e Inmobiliaria importa el metal precioso de la más alta calidad de diferentes partes del mundo para su uso como protección contra la quiebra de los bancos centrales alrededor del mundo. Contáctenos, con muchísimo gusto les estaremos atendiendo. El oro de China. China dio su primer paso deliberado hacia el dominio final del mercado físico del oro ya en junio de 1983, cuando el Consejo de Estado aprobó las regulaciones sobre el control del oro y la plata, y el oro se encontraba en las primeras etapas de un mercado bajista prolongado. Los siguientes artículos seleccionados de la traducción al inglés establecen los objetivos muy claramente. Es decir, meto la cuchara, artículos del reglamento mencionado antes. Artículo 1. Este reglamento se formula para fortalecer el control sobre el oro y la plata, garantizar los requerimientos de oro y plata del Estado para su desarrollo económico y prohibir el contrabando de oro y plata y las actividades de especulación y enriquecimiento. Artículo 3. El Estado seguirá una política de control unificado, monopolio de compra y distribución de oro y plata. La totalidad de los ingresos y gastos en oro y plata de los órganos del Estado, las Fuerzas Armadas, los organismos, las escuelas, las empresas, instituciones del Estado y las organizaciones económicas colectivas urbanas y rurales, en lo sucesivo denominadas unidades domésticas, se incorporarán al plan estatal para el recibo y gasto de oro y plata. El Banco Popular de China será el órgano estatal responsable del control del oro y la plata en la República Popular China. Es importante destacar que, según el artículo 3, el Banco Popular de China puede asignar compras de oro a otras entidades estatales, como el Ejército Popular de Liberación y el ala juvenil del Partido Comunista, y solo retiene un pequeño saldo para propósitos de activos de reserva. De lo contrario, la acumulación de grandes cantidades de lingotes habría sido difícil sin este secreto. Además, China ha desarrollado deliberadamente su propia producción de oro para convertirse en el mayor productor del mundo, extrayendo 6.869 toneladas desde el año 2002. Las refinerías estatales procesan este oro junto con el material en bruto importado de otros lugares. Las normas antes citadas formalizan el monopolio del Estado sobre todo el oro y la plata, que se ejerce a través del Banco del Pueblo. Permiten la libre importación de oro y plata, pero mantienen las exportaciones bajo un control muy estricto. Sobre la base de estas normas y sus modificaciones posteriores, el Banco Popular de China estableció la Bolsa de Oro de Shanghái en el año 2002, que permanece bajo su control total y permite que el público en general adquiera oro. La intención detrás de las regulaciones no es establecer o permitir el libre comercio de oro y plata, sino controlar estos productos en interés del Estado, incluso cuando están en posesión del público. Siendo este el caso,
El crecimiento de las importaciones de oro chino registradas como entregas al público desde el año 2002 es solo la evidencia más reciente de un acto deliberado de política emprendido hace 40 años. China había estado acumulando oro durante 19 años antes de permitir que sus propios ciudadanos compraran oro cuando finalmente se permitió la propiedad privada. Además, los lingotes habían estado disponibles libremente porque en 17 de esos años el oro estaba en un mercado bajista severo, alimentado por una combinación de suministro, de enajenaciones de bancos centrales, arrendamiento, chatarra, producción minera en rápido aumento y venta de inversores. Todo lo cual calculo que ascendió a unas 76,000 toneladas en total. La expansión masiva de los productos derivados del oro también liberó el suministro de lingotes físicos. Calculo que hasta 25,000 toneladas de ese total de 76,000 toneladas fueron acumuladas silenciosamente por el Banco Popular de China antes de que este banco permitiera al público comprar y poseer oro en el año 2002. Puesto en otro contexto, el costo de las 25,000 toneladas de oro de China equivale a aproximadamente el 10% de sus exportaciones durante el periodo, y los años 80 y principios de los 90 en particular también vieron enormes entradas de capital cuando las corporaciones multinacionales estaban construyendo fábricas en China, todo lo cual se acumuló como divisas en manos del Banco Popular de China. Sin embargo, la cifra de la acumulación de oro de China es, en el mejor de los casos, una especulación informada, pero dada la determinación expresada en las regulaciones de 1983 y los eventos posteriores, está claro que había acumulado deliberadamente una importante reserva no declarada para el año 2002, asignada a varias entidades estatales. Hasta ahora, los planes a largo plazo de China para la adquisición de oro parecen haber logrado algunos objetivos importantes. Las entregas al público a través de la Bolsa del Oro de Shanghái, solo desde el año 2008, han sumado más de 22,000 toneladas brutas de chatarra de vuelta, superando probablemente las 23,000 toneladas desde el año 2002. Suponiendo que las autoridades monetarias de China tengan 25,000 toneladas de oro disponibles que pueden monetizar su oferta monetaria, masa cero se cubriría aproximadamente 1.5 veces a los precios actuales del oro. ¿Por qué ahora es el momento del patrón oro para el rublo y el renminbi? Evidenciando a partir de una serie de hilos dispares, no cabe duda de que China y Rusia están avanzando hacia la protección de sus monedas y todo su proyecto conjunto para la industrialización global de las economías emergentes, de un colapso cada vez más probable del sistema de moneda fiduciaria posterior a Bretton Woods. En este contexto, comenzó con la acumulación secreta de China de lingotes de oro que se remonta a 1983, que continuó después del establecimiento de la Bolsa del Oro de Shanghái en el año 2002. Si el Banco Popular de China hubiera acumulado entre 20,000 y 25,000 toneladas para entonces, hoy el total podría superar fácilmente las 30,000 toneladas. Rusia llegó tarde a esta política y solo aceleró sus planes para adquirir oro monetario luego de las sanciones de la Alianza Occidental. Sin embargo, ambas naciones parecen estar en condiciones de cubrir cómodamente sus políticas de estrechez en el suministro de dinero, y a partir de la evidencia empírica, con las reformas adecuadas, es la medida estrecha de dinero en forma de billetes de bancos emitidos por la autoridad monetaria lo que importa en este sentido. Y como para confirmar una adopción aún más amplia de los patrones oro, por lo general son los bancos centrales asiáticos los que informan sobre la acumulación de mayores reservas de oro. La otra cara de los patrones de oro para China y Rusia es una destrucción acelerada del poder adquisitivo del dólar estadounidense. Este es un curso en el que el dólar estadounidense se establece de todos modos con su trampa de la deuda cada vez más visible, pero son los diferentes objetivos económicos de China y Rusia los que llevan a muchos observadores a creer que los patrones de oro son poco probables, ya que China busca proteger el valor de sus mercados de exportación al no socavar las principales monedas fiduciarias. Sin duda, este último punto fue planteado por Janet Yellen en sus recientes reuniones en Beijing, seguida por Henry Kissinger. Las reuniones de Yellen ocurrieron en los días posteriores a que Rusia confirmara
que una nueva moneda de liquidación comercial respaldada por oro está en la agenda de la cumbre BRICS a finales de este mes. Podemos suponer razonablemente que el peligro de este movimiento en la posición del dólar hizo sonar las alarmas en el Tesoro de los Estados Unidos. Presumiblemente, Yellen no pudo convencer a los chinos, razón por la cual Henry Kissinger fue enviado en un último intento. Pero el enfoque de China se centra cada vez más en proteger sus inversiones en Asia, África y América Latina. Es consciente del daño que el aumento de las tasas de interés del dólar inflige a estas naciones emergentes. También lo son las naciones emergentes, hecho que sin duda les anima a buscar protección uniéndose a los países BRICS. Solo esta semana descubrimos que Argentina, con problemas de liquidez, obtuvo de China el equivalente a 1.500 millones en yuan para pagar al FMI como parte de una obligación de 2.500 millones de dólares. Probablemente China cree que Estados Unidos planea utilizar el aumento de las tasas de interés para abrir una brecha entre esta y las naciones emergentes que deseen unirse a los BRICS. Argentina necesitaba ser rescatada de este destino. El préstamo argentino probablemente fue demasiado grande para el nuevo Banco de Desarrollo, es decir, el equivalente BRICS del Fondo Monetario Internacional. Pero el Emiratos NBD está listo para financiar a las naciones africanas más pequeñas endeudadas con el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos ha utilizado la amenaza comercial continuamente desde que el presidente Trump introdujo por primera vez aranceles comerciales discriminatorios contra China a raíz de las sanciones contra Rusia. Los analistas en Beijing probablemente estén concluyendo que Estados Unidos perdería más de lo que ganaría al implementar amenazas comerciales. Y como un posible dividendo geopolítico, una Unión Europea desunida podría no hacer lo mismo, dividiendo la alianza occidental. Por lo tanto, China no solo cambió sus objetivos de política comercial, sino que para ello acelera la desaparición del dólar mediante la reintroducción del oro en el sistema monetario. Este es ahora el objetivo preferido. Distribución mundial del oro. Las políticas de oro de China desde 1983 han introducido distorsiones en la distribución global de las tenencias de lingotes de oro. Al bloquear cantidades significativas de lingotes, la liquidez disponible para las naciones fuera del eje chino-ruso se ha vuelto severamente limitada. Para ilustrar el punto, la siguiente tabla intenta identificar categorías amplias de propiedad con base en una extrapolación de una evaluación de las existencias sobre el suelo realizadas por James Turk de goldmoney.com. con el economista Juan Castañeda en el año 2012. Utilizando números del Servicio Geográfico de los Estados Unidos para los años posteriores, ese trabajo señaló de manera convincente que no había respaldado para las estimaciones adoptadas por el Consejo Mundial del Oro, que en comparación con la estimación de Gold Money sobreestimó las existencias sobre el suelo en unas 17,000 toneladas. En consecuencia, creo que en el año 2022 la cifra total ahora es de 191.584 toneladas y no las 208.874 toneladas que suponía el Consejo Mundial del Oro. Esta diferencia es material. Las siguientes notas a la tabla son a modo de explicación. La estimación de Gold Money de las existencias sobre el suelo en comparación con las del Consejo Mundial del Oro ilustran el impacto en el resultado final, que en esta tabla mostraría un saldo no contabilizado de 68.535 toneladas. Este balance incluye las tenencias estatales no declaradas de oro por parte de Rusia y China, que como hemos visto podrían superar las 40.000 toneladas, dejando poco espacio para inversores privados con lingotes y monedas. El oro en forma de joyería está en su mayoría en propiedad de chinos, indios y otros ciudadanos asiáticos que tradicionalmente la usan como medida de ahorro, tanto como por ornamentación. Esto explica el tamaño de esta categoría. Las reservas oficiales del Banco Central son recopiladas por el Consejo Mundial del Oro, al igual que las estimaciones de los fondos negociables en el mercado respaldados por oro. Podemos suponer que estas cifras, tal como se informan, son precisas, pero incluyen una doble contabilización.
La doble propiedad del oro a través de arrendamientos y canjes fue el tema de una investigación detallada del analista Frank Veneroso, presentada en una conferencia en Lima en el año 2002. Concluyó que entre 10.000 y 15.000 toneladas de oro del Banco Central fueron arrendadas o canjeadas. He asumido la cifra más baja, a pesar del aumento material en las reservas de oro de los bancos centrales desde el año 2002. Esto está respaldado por un análisis más detallado a continuación. El último punto necesita más explicación bajo las reglas de contabilidad del oro del Fondo Monetario Internacional. Abro comillas. El oro monetario es oro en poder de una autoridad monetaria principalmente como elemento de sus reservas de divisas, también llamadas a veces reservas internacionales. Para calificar como oro monetario, el oro debe cumplir con la definición de oro monetario del Fondo Monetario Internacional, y la autoridad monetaria debe designar el oro como parte de su cartera de reservas de divisas. El oro monetario incluye lingotes de oro asignados y cuentas de oro no asignadas con no residentes que dan derecho a reclamar la entrega del oro. Cierro comillas. Una cuenta no asignada surge cuando un banco central entrega oro en virtud de un contrato de arrendamiento o permuta a un banco de lingotes o una institución como el Banco de Pagos Internacionales, a cambio de un crédito de depósito. El banco de lingotes lleva los lingotes a su propio balance, por lo que el Banco Central pierde la posesión. Que el FMI permita que un banco central registre este crédito como oro monetario a pesar de haber cedido la posesión significa que hay al menos dos propietarios para una determinada cantidad de lingotes y eso supone solo una rehipotecación. Cuando no puede haber un límite teórico para el uso de lingotes para una cadena de transacciones de esta manera. Parece razonable suponer que el oro monetario no asignado se concentra en los bancos centrales que no están alineados con las potencias hegemónicas asiáticas y que están firmemente en el campo de la Alianza Occidental. El total teórico de las existencias de estos últimos grupos es de unas 26.000 toneladas, dependiendo de las naciones incluidas en la definición, en cuyo caso se puede suponer que solo existen 16.000 toneladas en forma física. La confirmación de esta situación provino quizá de la dificultad con la que Alemania buscó repatriar parte de sus lingotes que debían ser retenidos como oro designado, es decir, en custodia, en la Reserva Federal de Nueva York. Los principales actores que organizan este tío vivo son la Reserva Federal de Nueva York y el Banco de Inglaterra, que entre ellos informan actualmente que el oro físico depositado por los bancos centrales extranjeros asciende a un total de 10.874 toneladas. De los sitios web de los principales tenedores no asiáticos, Alemania, Francia, Italia y Suiza, sabemos que 5.066 toneladas de este total son para estos principales tenedores, excepto Francia, que almacena casi todo su oro en París. Entre ellos, almacenan 5.271 toneladas de su oro en sus propias jurisdicciones. Eso deja 5.808 toneladas retenidas en la Fed de Nueva York y por el Banco de Inglaterra para los otros bancos centrales teóricamente aliados con Occidente, que es la gran mayoría de sus tenencias registradas. Después de tener en cuenta las 5.271 toneladas anteriores almacenadas en otro lugar, todavía hay una brecha aproximada de 10.000 toneladas entre las 26.000 toneladas derivadas anteriormente y las 10.874 toneladas registradas en Nueva York y Londres. Esto sugiere que hay niveles significativos de oro no asignado involucrados, calculados de la siguiente manera. Si bien los cálculos en la tabla anterior están lejos de ser completos, parece haber una brecha significativa entre las tenencias totales de lingotes reclamadas y lo que está almacenado en los dos centros principales. En la primera tabla, notamos que no se contabilizaron 46.898 toneladas de oro superficial global. Eso incluye las tenencias de lingotes de oro no declaradas de China y Rusia, que según el análisis de este artículo podrían sumar más de 40.000 toneladas. Las tenencias de inversión privada en barras y monedas también estarán
en este saldo inexplicable. La única forma en que estas dos grandes cantidades puedan acomodarse en el saldo de 46.898 se debe a la doble contabilización y las múltiples rehipotecas del oro de los bancos centrales. De lo contrario, los números no cuadran. Esto deja muy poca liquidez para las naciones que intentan escapar del inminente colapso del régimen de moneda fiduciaria posterior a Bretton Woods, al buscar implementar sus propios patrones de oro. También pone en tela de juicio la capacidad de supervivencia de todo el sistema bancario de lingotes, ya que queda terriblemente corto de lingotes entregables si el mercado intenta deshacer sus posiciones. Conclusiones. No solo existen claras ventajas para el eje ruso y chino al apoyar un nuevo acuerdo comercial y la compra de productos básicos en moneda respaldada por oro, sino que la rapidez de su introducción podría sorprender al mundo. Ahora hay pocas dudas de que el régimen de moneda fiduciaria basado en el dólar ha seguido su curso, dejando múltiples trampas de deuda en la Alianza Occidental y una perspectiva de estanflación o algo peor. En otros artículos para Gold Money he cubierto los diversos aspectos de una crisis existencial que enfrenta el régimen mundial de moneda fiduciaria. Estos van desde las trampas de la deuda del gobierno y el ciclo de crédito bancario a la baja hasta la capacidad de los principales bancos centrales para rescatar a los bancos comerciales en quiebra, dado que ellos mismos tienen un patrimonio negativo. Los valores brutos de muchos derivados también deben registrarse en los balances de los bancos para reflejar adecuadamente los riesgos de la contraparte. A estos problemas se puede agregar un colapso de todo el sistema de comercio de lingotes que gira en torno a permutas y arrendamientos y frecuentes rehipotecas de lingotes. Cuando la música se detenga, se conocerá el alcance del problema que ha crecido desde principios de la década de 1980. El final del sistema de moneda fiduciaria, sin duda acelerado por un movimiento para incorporar el oro nuevamente en los sistemas financieros ruso y chino, probablemente sea el detonante. Como mínimo, si el gran proyecto de China y Rusia va a proceder, el renminbi y el rublo deben protegerse de una crisis de moneda fiduciaria. Este es el momento para que los chinos se han estado preparando desde 1983 y los rusos más recientemente provocados por las sanciones occidentales. Al menos tienen suficientes lingotes disponibles para cubrir su estrecha oferta monetaria con amplios márgenes y son las dos naciones más grandes por producción de minas de oro. Es probable que resulte más difícil avanzar hacia el respaldo en oro de otras monedas, debido a la escasez de oro monetario, debido a la doble contabilización de las reservas a través del arrendamiento y de las permutas. La única solución para muchos de los asistentes de BRICS en Johannesburgo a fines de este mes será aprovechar el yuan de China a través de una relación de caja de conversión. El resto del mundo se enfrenta a la sombría perspectiva de verse atrapado en un colapso generalizado de la moneda fiduciaria sin escapatoria visible. Hasta acá el artículo largo pero sustancioso de Alistair MacLeod de goldmoney.com. Muchas gracias por poner atención. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao.